Realmente me atrajo la portada, si he de reconocer, porque tengo la misma pasión que he notado que siente usted por Azaña. Entonces yo quisiera, a raíz de esa pasión y de, por ejemplo, aquí en esta biblioteca no se tengan más que 4 libros sobre, creo que el personaje más grande que ha tenido España en el siglo XX, tan desconocido y tan vilipendiado. Lo que sí me gustaría es preguntarle si, a raíz de todo eso, que siguen mandando hoy día los mismos que derribaron la Segunda República. Es decir, en la Iglesia, yo soy un católico, pero tengo que reconocer que es así, en la banca, y ahora en vez de los aristócratas, los trus. Y lo único que me quedaba, lo último, es si no se podía, ya que hizo ese viaje a Montauban, yo también lo he hecho, para rendirle homenaje a Azaña. Incluso he tenido la fortuna de ir 2 veces, por eso, porque soy un apasionado de don Manuel. Lo que no entiendo, cómo no se trabaja más, a pesar de que él se opone un poco a que realmente se traiga a España y descanse o bien en Madrid, que él tanto amaba, o en su ciudad natal. Es algo que no entiendo, máxime cuando los españoles estuvieron tan maltratados en Argelès, en Saint-Cyprien y en todos esos lugares del sudeste, amén que incluso en los años 70 en la emigración, pues esas mordidas, que yo he conocido niños que vieron cómo a sus padres, cuando pasaban por la frontera, pues le quitaban el chorizo, el anís que le habían dado en una tierra de tanta emigración como esta. Bueno, respecto de la primera cuestión sobre si siguen mandando los mismos, yo hay algo que creo que es extraordinariamente peligroso cuando se habla en términos políticos, que es recurrir a la metáfora o a la comparación. Si hablamos de la Iglesia y su peso en España hoy, yo creo que debemos hacer justicia a lo que ocurre. Lo que ocurre no es que la Iglesia sea poderosa, lo que ocurre es que un partido que tiene un programa utiliza a la Iglesia para aplicar ese programa. Es decir, no es cierto que la Iglesia en España tenga hoy el poder suficiente como para cambiar la ley de aborto. Se ha cambiado la ley de aborto utilizando como excusa a la Iglesia, porque ese era el programa del partido que ha llegado al gobierno. Es decir, tenemos que ubicar adecuadamente las responsabilidades. Respecto a lo de mandar a la banca, yo creo que es más importante saber por qué se encuentra la situación en la que se encuentra que, digamos, hacer una comparación con otras épocas del pasado o utilizarlo como metáfora. Hablábamos antes de la desregulación financiera internacional. Esa desregulación hay que tenerla presente para entender en qué situación estamos. La situación en la que estamos, esta situación de crisis, no es novedosa porque sea una crisis extraordinariamente profunda, como fue la del año 29, la de 1929. La situación realmente novedosa de la crisis que vivimos es que sabemos dónde están los activos que provocaron la burbuja, pero no sabemos dónde está el equivalente económico, por decirlo llanamente. Sabemos dónde están los pisos, pero no sabemos dónde está el dinero. En el año 29, cuando se produce el gran crack de la bolsa de Estados Unidos, todo el mundo sabía que si se quedaba con acciones de las principales compañías, se quedaba con esos activos, estaba perdido, estaba arruinado. Pero todo el mundo sabía que quienes habían vendido la víspera estaban inmensamente, o se habían hecho inmensamente ricos. El gran misterio de la crisis en la que vivimos es que, como digo, sabemos dónde están los inmuebles, lo vemos destrozando la costa, los parajes, paisajes que siempre han estado, digamos, dedicados a otros fines, pero no sabemos dónde está el dinero. Hasta que hace relativamente poco, un medio francés, Louis Plenel, nos dio la clave: están en los paraísos fiscales. Es entonces cuando se descubre que en los paraísos fiscales hay en este momento una cantidad de recursos, de dinero, equivalente al Producto Interior Bruto de Estados Unidos y Japón juntos. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, manda la banca, bueno, manda un capital completamente fuera de control.
un capital que ha sido extraído de los circuitos legales, un capital que no tributa, un capital que está en manos de que no sabemos quiénes son, un capital que invierte en cosas y hace subir precios, bajar precios, quitar as de esas triples as más, plus, menos, a los diversos países sencillamente por sus movimientos. Y eso está completamente fuera de control. Si fuera la banca, digamos la banca que conocemos, los banqueros que vemos todos los días, quienes controlan eso, todavía podríamos tener responsabilidades. El problema con el que nos encontramos es que hace apenas unos meses, cuando se descubre esta situación en los paraísos fiscales, que produce un gran escándalo en los medios de comunicación, durante un pequeño rato, inmediatamente después desaparece de escena. Otra vez no sabemos nada de los paraísos fiscales. No es dudoso suponer que los principales medios de comunicación, asociados a grandes grupos empresariales, en fin, que han movido cantidades ingentes de dinero, que a su vez están en manos de bancos, en fin, no tienen mucho interés en que se conozca la realidad de esa situación de los paraísos fiscales. No es por quitar responsabilidad, es de los banqueros, es por poner el acento en lo que en realidad importa. Lo que en realidad importa es que en España, como digo, se movió mucho dinero en torno a los pisos. Hoy sabemos dónde están los pisos, pero el dinero que se movió no sabemos dónde está. ¿Dónde ha ido? Bueno, la respuesta la tenemos ahí. Y eso es equivalente, puedo decir, al descubrimiento, al supuesto descubrimiento de un continente como África. Repartirse África llegó al conflicto de la guerra del 14. Repartirse el continente que se ha descubierto en los paraísos fiscales, vamos a ver dónde nos lleva. Y en cuanto a las grandes oligarquías, claro, la gran paradoja es que no creo que estén mandando, en el sentido, las mismas familias. No, la realidad que hemos vivido después de la revolución conservadora es que han aparecido nuevas grandes familias. Es que, por entendernos, Berlusconi no viene de la nobleza. Berlusconi viene de una conjunción de factores, donde va desde la mafia hasta los medios de comunicación, los grandes grupos financieros, los medios de comunicación que dominan, que hace que esta persona tenga, en fin, una capacidad no solo en Italia, sino internacional, de desestabilización enorme. Por tanto, digamos, respecto al tercer elemento de la primera pregunta, lo que sí vemos es que el fenómeno de la oligarquía no se asocia a nombres concretos, no es la gran familia de tal, no, es grupos de poder que consiguen poder financiero, político y de otra naturaleza que efectivamente siguen operando. Y la pregunta que nos debe llevar esa constatación es si los mecanismos democráticos que tenemos son suficientes o no, si se han usado adecuadamente o no. Y a mi juicio la respuesta es, una vez más, volver al principio. La globalización, la desregulación de los flujos financieros, la liberalización parcial del comercio internacional, la intervención del mercado laboral internacional, no es resultado de una imposición de las nuevas tecnologías que llevan implícito el fin, en absoluto. Es resultado de unas decisiones políticas. Esas decisiones políticas tienen que ser revisadas. No podemos seguir en una situación de desregulación del flujo financiero, no podemos seguir en una situación de liberalización de los flujos comerciales que hacen que, puesto que Marruecos tiene solo una cuota para importar productos a Europa, haya que traer ilegalmente a los trabajadores porque los productos no pueden venir, o no podemos tolerar que fortunas hechas al amparo de la burbuja financiera inmobiliaria decidan la suerte de los países, la suerte colectiva de los países, decidan si España tiene que bajar o subir las pensiones, sencillamente porque sus movimientos especulativos de esos capitales en paraísos fiscales así nos fuerzan. Respecto a la segunda pregunta sobre si Azaña debe volver o sus restos deben volver a España, yo tengo que decirle que personalmente soy partidario de dar respetar las decisiones de los individuos. Azaña no solamente dijo estar en contra de que se le moviera y donde muriese, sino que de una manera muy irónica, como suelen ser muchas de sus intervenciones, dice que a cualquier español eminente le aconseja morirse a escondidas para que no
estén después con su coche para un lado y para otro. Como le digo, yo no tengo una opinión más allá de que él dijo que se dejaran allí sus restos y por tanto en principio habría que respetar como los de cualquier persona. Poco importa ese efecto que hubiera sido el presidente de la República, es una persona que muere en Montauban y quiere quedar en Montauban. Pero sí creo que es importante hacer una reflexión sobre lo que tratamos de hacer con eso. Hacer, digamos, la pedagogía, la pretensión de pedagogía que se pretende hacer al traer los restos de Azaña o de cualquier otro muerto ilustre que diría Azaña. Yo creo que más importante que recordar el pasado es aprender de él. Y por tanto, muchas de las cosas que se están haciendo últimamente en España parecen más obstinadas en recordar el pasado que en aprender de él. Aprender no permite olvidar, pero permite muchas otras cosas. Cuando vemos en España esta proliferación de novelas sobre la guerra civil o novelas sobre el Holocausto, escritas por españoles que saben de ello lo que han podido ver en manuales y no en Wikipedia o en cosas parecidas, la impresión que uno tiene es que tratan de convencerse a sí mismos y por tanto de convencer a sus lectores que nosotros estaríamos inevitablemente en el buen lugar. Miren, a mí me crea una enorme inquietud cada problema internacional que se plantea. Creo que lo bueno o lo que deben hacer los intelectuales es crearnos la duda de si estaríamos en el buen lugar o no. Hacernos perder la certeza de que con nosotros va la bondad allá donde vayamos. Por tanto, toda esta insistencia en recordar sin aprender, creo que no lleva a nada bueno. Y en el caso de Azaña, hay elementos que nos permiten aprender. Por ejemplo, por hablar de un caso tan reciente como es todo el asunto de Cataluña. Fíjense qué distinto sería si en vez de seguir hablando de Cataluña, España, las instituciones de la Generalitat tienen la mano a las instituciones del gobierno español, estas cosas, recordáramos una sencilla frase de Azaña en el discurso sobre el Estatuto de Cataluña del año 31. Azaña dice: la Generalitat de Cataluña es la forma que adopta el Estado español en el territorio de Cataluña. Sencillamente eso. ¿Qué sentido tiene entonces que diga un presidente de la Generalitat que las instituciones catalanas tienden la mano a nadie? No existen como tales esas instituciones catalanas en el sentido que le da ese presidente. Existen las instituciones que la Constitución del 78 ha fijado para el territorio de Cataluña, que es una constitución de todos. No hay un problema en negociar si un grupo de españoles quiere salir de España. No hay ningún problema para negociar. Lo que hay que tener es legitimidad para llevar a cabo esa negociación. Y eso es lo que no se tiene. La legitimidad, como decía Azaña, se consigue con las razones y los votos. No se consigue con cadenas, conciertos, manifestaciones. Se consigue con razones y con votos. Y de eso se trata, con razones y con votos dentro de unas instituciones que no es que son ontológicamente catalanas, son las instituciones españolas de la Constitución del 78 en el territorio de Cataluña. A mi juicio eso es aprender. Eso es aprender de alguien como Azaña. Recordar, lo digo, no es que sea malo, simplemente aprender es recordar y algo más. Ese algo más es para mí lo valioso en la recuperación de la figura de Azaña. Estoy totalmente de acuerdo, pero discrepo en el sentido de que mi intención no es tanto que al fin y al cabo los restos, sino que llegue a mayor número de gente, sobre todo para que lo conozcan realmente, porque es un grandísimo español. Entonces, por el hecho de acotarlo bajo una bandera, es decir, no se ha descubierto la grandeza de ese personaje. Entonces, eso estamos completamente de acuerdo. Es lo que yo sigo sin entender, es que prácticamente tenían que tenerlo en los institutos prácticamente como un diccionario, es decir, es que tiene su capacidad intelectual y su capacidad de amor a España, están además de una enseñanza no solo de esa época, sino para ahora mismo, es que es valiosísima. Entonces lo que yo no entiendo, aparte del daño que le hace una Francia
donde entre otros Pétain, donde entre otros lo persiguieron. Y claro, lo verdaderamente triste es que un personaje de esa valía no podamos ir a un sitio más cercano para realmente y se difunda al máximo. Indudablemente él quería que se conozca en sus últimos días, cuando hablaba con Sarabia, cuando en los paseos, que él se conociera en su obra. Pero yo creo que, igual que a Ganivet, cuando se arroja a Lubina y lo traen a enterrarlo en su ciudad natal, a Granada, yo no entiendo por qué no se va a hacer. Él se quería arrojar y se quería suicidar. Y sin embargo, se trajo a su ciudad natal. En definitiva, lo que yo me refiero, lo que yo observo, es que hay como un no querer, por el hecho precisamente de que él luchó mucho contra los independentistas. Parece como si los progresistas, la izquierda, no quisieran traerlo porque es como reconocer su españolidad. Y entonces yo creo que hay que apostar por traerlo para que definitivamente esa bandera bicolor y la tricolor pues se unan, que es la misma bandera que ellos defendieron, que es cambiar de una población analfabeta en un 50%, que es lo que él luchó esencialmente. Si él era un burgués, es por cambiar la sociedad, y llegó precisamente esos poderes a desbancarlo. Lo que él quería es la prosperidad de España, y la generación de mayor capacidad intelectual desgraciadamente se tuvo que ir, y no solo se tuvo que ir, sino que después hemos estado 40 años viviendo en unas condiciones, una emigración, en fin, ya me haría... Sí, que conste que suscribo todo. No sé si el mecanismo es traerse hazaña, pues sencillamente, digamos, leerlo. El problema que le pasa, tiene hazaña en estos momentos, como otras grandes figuras españolas, es que es más un icono que un libro de lectura. Es decir, le ocurre a hazaña, pero por coger a alguien muy alejado. Le ocurre a Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam es becas Erasmus, todo es Erasmo, pero nadie lee a Erasmo. Entonces, claro, es muy difícil aprender Erasmo. En fin, perdónenme, no es que me parezca mal, pero es que aunque nos trajéramos a Erasmo debajo del brazo por los institutos, si no se lee a Erasmo, va a ser difícil. Por eso no suscribo completamente lo que dice. No sé si el mecanismo es sacar a hazaña de Montauban. Ahora, suscribo 100% lo que usted dice, es uno de los españoles más eminentes, es un autor que debería ser leído, es un autor con el que se comete una injusticia cuando se dice es un literato de minorías o es un político fracasado. Un literato de minorías no dice nada sobre la calidad de sus obras. Un libro como La velada de Carró es una de las grandes obras españolas del siglo XX. Es de las grandes, hay que repetirlo, de las grandes obras literarias del siglo XX. Malinterpretada, como siempre ocurre. Se piensa que es una obra de teatro cuando en realidad es un diálogo. Nadie diría que Platón escribe teatro. Platón escribe diálogos. Eso es lo que hace hazaña. Recupera la tradición, en su caso no platónica, sino ilustrada, de diálogo. Pero no es una obra de teatro, por más que gente como José Luis Gómez haya conseguido adaptaciones verdaderamente magistrales, como si fuera teatro. Entonces no es un literato fracasado, un literato excepcional. Cuando se dice es un político que fracasó, pues difícilmente se puede ver un fracaso como el de Azaña, que en pocos años llega de ministro de la guerra a primer ministro, a presidente del Consejo, se decía entonces, y después a presidente de la República. Digamos, como fracaso personal parece dudoso. Pero se dice, no, es que no pudo evitar la guerra civil. Bueno, la pudo evitar Francia, la pudo evitar Inglaterra. Es que cuando se habla de Azaña como político, hay que tener en cuenta que Azaña tenía enfrente a Stalin, el de verdad. No ahora todo es stalinismo, y a Hitler el de verdad. No, en fin, esto se dice siempre, no es como Hitler. No, Hitler de un lado y Stalin los de verdad. Y los dos enviando, digamos, mensajes y arreglos a España. Por tanto, ¿dónde está el fracaso de Azaña como político? El mismo fracaso de Azaña como político es el fracaso de Europa, que 5 años después tiene 40 millones de muertos en todo el territorio europeo. Sobre la inmigración, me ha extrañado ver hoy en internet un discurso breve de un inglés que dice que no tiene más remedio que ser racista
porque el futuro de Europa lo ve como una invasión en que otros pueblos, sobre todo los musulmanes de la religión islámica, quieren imponer en Europa sus normas, sus estatutos sociales, costumbres. Sin embargo, en países árabes no se permite establecer iglesias cristianas o se persigue. Entonces él dice que Europa está poniéndose en peligro de perder su cultura porque la poca procreación demográfica de los europeos y la invasión de inmigrantes debido con esas ideas va a desestabilizar y no tiene más remedio que hacer un racismo. Pues lo que hay que decirle a ese señor es que el problema que plantea lo plantea en términos absurdos y la respuesta que da es todavía más absurda que el problema que plantea. Porque si lo que dice es que en los países de mayoría musulmana no hay iglesias y por eso se hace racista, pues quizás se le pueda curar yéndose a cualquier país musulmán de mayoría musulmana y ver que hay iglesias. Es decir, en Casablanca, en Rabat, en el Cairo, la Catedral de Santa Sofía. Es decir, es perfectamente absurdo el planteamiento. Es verdad que se está pasando en el Reino Unido, por desmentir lo que digo, por desmentir aquello que usted nos transmite. El racismo no es una respuesta a un estímulo de la realidad, es la creación de un sentido a la realidad. Es una ideología, es una manera de leer la realidad. No es que la realidad nos plantea unos problemas cuya única respuesta es el racismo. No. Tenemos el concepto de raza y lo aplicamos a la realidad. No es algo que ocurra solo con el racismo. Ha ocurrido innumerables veces a lo largo de la historia de las ideas. Cuando Gobineau dice la historia de la humanidad, en realidad ha sido la historia de la lucha de razas, no está diciendo nada distinto de lo que decía Marx cuando dice la historia de la humanidad en realidad ha sido la historia de la lucha de clases, porque siempre ha habido opresores y oprimidos. Descontado, es decir, si uno va buscando conceptos cada vez más abstractos, al final solo llega a dos que se oponen. Pero eso no, como digo, no es la realidad lo que nos ofrece eso. Lo que la realidad nos ofrece es diversidad. Diversidad en todos los aspectos, en las creencias, en las apariencias físicas, en las preferencias de todo tipo, gastronómicas, sexuales, miremos donde miremos, lo que vemos es pluralidad. Y el problema no es cómo reducir la pluralidad de la realidad a la unidad, sino cómo gestionar, en nuestro caso del siglo XXI, desde el derecho a la pluralidad. Y la única manera de gestionarlo es con normas abiertas. Es decir, si realmente el problema que plantea ese dirigente del Reino Unido estuviera bien planteado, la respuesta no sería el racismo, la respuesta sería la ley democrática. ¿Cómo hacemos de todo el mundo en su pluralidad, españoles o británicos? Haciendo una ley donde no importe la raza, el credo religioso, la opción sexual, no importen esas cosas. La libertad al final es justamente vivir en instituciones que, por decirlo de algún modo, son laicas no solo respecto de Dios, son laicas respecto de la nación y del sexo y del género y de las preferencias. Vivimos, en definitiva, en sociedades abiertas. Por tanto, como digo, dudo mucho que el problema que plantea ese dirigente del Reino Unido esté bien formulado. Está mezclando cosas, me ha llamado mucho la atención cuando usted lo escribía muy certeramente, decía, porque claro, la cultura islámica, bueno, eso es suponer que la religión es equivalente a la cultura, pero la cultura, supuesta cultura islámica, es lo mismo hablado en turco que en árabe dialectal del Magreb, que en alguien que siendo español de origen y de padres españoles, católicos, se convierte al Islam en Córdoba, como ha habido casos, es la misma cultura. La prueba de que hablar de la misma cultura es cuando menos dudoso nos lleva a cuestiones como, en fin, ha existido en el África Negra, hay poblaciones musulmanas, de herencia musulmana, donde las mujeres, siguiendo su tradición, van con los pechos al aire.
Esto en Arabia Saudí, digamos que es más bien complejo. Por tanto, hablar de cultura islámica es muy aproximativo. Pero digo que, suponiendo que el problema estuviera bien planteado, que como vemos es más que dudoso que esté bien planteado, la respuesta que hay que dar no es la supremacía de la raza blanca, porque decir que es racista no es que el mundo se organiza en razas, decir que racista es los blancos, católicos o cristianos, somos superiores, sea la respuesta. La respuesta sería exactamente la contraria. Para que esto no estalle, lo que tenemos que hacer es una ley en la que todos estemos dentro, por tanto una ley mucho más abstracta.